El equilibrio dinámico del cosmos. Un ensayo de Víctor Manuel Alcibíades Félix Pérez. Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. Resumen. Con la presente publicación se define en lo posible el concepto sobre la estructura del cosmos, deducido por los resultados de los experimentos científicos que se han publicado cuando se ha considerado que se cumple la denominada ley de conservación de la materia y la energía y la conservación del momento, en condiciones de que el concepto de transferencia de masa-energía, incluyendo el trabajo por fuerza, se calcula en base a la operación matemática antiderivación definida, que exige el uso de las condiciones iniciales y de frontera de los fenómenos que se analizan. Es por estos resultados que se considera que el cosmos en su totalidad está compuesto por un cosmos ordinario, CO, y otro cosmos no ordinario, CNO, que interactúan entre sí dinámicamente en permanente búsqueda de equilibrio. El cosmos ordinario, CO, está compuesto por materia-energía que ya hemos percibido e identificado por su naturaleza y por los principios y normas que rigen su comportamiento, la que denominamos de tipo ordinaria, y por materia-energía que todavía no hemos percibido, pero que finalmente podríamos percibir e identificar por su naturaleza y por los principios y normas que rigen su comportamiento, la que denominaremos de tipo ordinaria por identificar. El cosmos no ordinario, CNO, está compuesto por dos tipos de entidades. Una que podríamos percibir por la percepción en el cosmos ordinario de cambios en la masa-energía que compone el cosmos ordinario, que es del único tipo que podríamos percibir y cuantificar. Nunca podríamos conocer la verdadera naturaleza de las entidades que componen el cosmos no ordinario, ni los principios y normas que rigen su comportamiento, en razón de limitaciones propias de nuestro universo animal, vegetal, mineral y ecológico, la que denominaremos entidades de tipo no ordinaria, y también por otras entidades que no podríamos percibir en forma alguna, así como tampoco su verdadera naturaleza y los principios y normas que rigen su comportamiento, en razón de limitaciones propias de nuestro universo animal, vegetal, mineral y ecológico, la que denominaremos de tipo no ordinaria imperceptible. Se entiende que entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario existe una interfaz en la que se convierte mediante un procedimiento desconocido la materia-energía ordinaria que se transfiere del cosmos ordinario al cosmos no ordinario en entidades de la naturaleza del cosmos no ordinario, y que a la inversa convierte lo que se transfiere de cosmos no ordinario
al cosmos ordinario en materia energía ordinaria. Es como ya se ha demostrado mediante publicaciones anteriores sobre el estudio, comillas, que cuando hay intercambio de materia energía ordinaria, entre dos entidades cósmicas del cosmos ordinario, ya sea mediante trabajo con fuerza creciente o por flujo creciente de materia energía ordinaria, entonces las entidades cósmicas del cosmos no ordinario en contacto con las del cosmos ordinario transfiere al cosmos ordinario una cantidad de materia energía ordinaria equivalente, y que ocurre lo contrario cuando el intercambio de materia energía entre las entidades cósmicas del cosmos ordinario se produce mediante trabajo con fuerza decreciente o por flujo decreciente de materia energía ordinaria. Cierre de comillas. Se espera que oportunamente los laboratorios sobre física y matemática de elevadísima precisión puedan llevar a cabo experimentos del tipo sugerido en este estudio u otros elaborados por especialistas en física experimental orientados a determinar el grado de veracidad de los planteamientos y conclusiones que han resultado de esta labor intelectual. Este documento fue registrado en la Oficina Nacional de Derecho de Autor de República Dominicana, ONDA, el día 5 de enero de 2021. Está prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la previa y expresa autorización de su autor, Víctor Manuel Alcibíades Félix Pérez. Para contactar al autor, teléfono 809-223-2990, dirección electrónica bicfep@yahoo.com. Índice de contenido. Prólogo, introducción, clasificación de los componentes del cosmos, transformación de la fuerza en sistemas inerciales de la relatividad especial, efectos cósmicos en presencia de ondas mecánicas, electromagnéticas, mecanocuánticas y gravitacionales, la relatividad general y los efectos cósmicos entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario, observaciones adicionales sobre resultados de la física cuántica, la velocidad de la luz, el índice de refracción y el equilibrio dinámico del cosmos, cálculo de la transferencia neta de masa-energía equivalente entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario, cuando el fenómeno que se analiza es ondulatorio. Los desbalances locales entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario y sus efectos acumulativos en el cosmos total, el que ocupa todo el espacio-tiempo. Experimentos para determinar el grado de veracidad de los planteamientos y conclusiones de este estudio. Reiteración de solicitud. Bibliografía. Prólogo. Reconozco que siempre me ha interesado entender a profundidad el origen de la vida y del cosmos, y siento que es por este motivo que he dedicado desde el 2012 tanto tiempo al estudio de lo que por las ciencias
se ha ido sabiendo sobre la realidad, la que no deja de sorprendernos con su inesperado comportamiento cuando ya casi creíamos conocerla a plenitud. La física cuántica y la física de partículas nos han forzado a aceptar la dualidad partícula-onda, el principio de incertidumbre de Heisenberg, el vacío lleno de partículas cuando lo creíamos sin ninguna, y la discrecionalidad de los estados posibles de energía de la materia. La realidad nos invita a confundir lo que pensamos sobre ella con lo que es verdad. Sorpresas similares he sentido cuando reviso lo tanto que he escrito sobre el tema de esta publicación, pues nunca había pensado que podía atreverme a hacer los extraños y polémicos planteamientos a que me han conducido mis reflexiones y razonamientos sobre los aspectos más profundos de la escurridiza realidad. Siento que en este discurrir intelectual no he estado solo, por lo que hago constar que si se llegara a encontrar algo valioso en mis publicaciones, eso es obra de Dios, siendo lo demás fruto de mi inquieta y osada mente, que es así precisamente por voluntad de Dios. El inesperado contenido del presente y anteriores documentos sobre este estudio y el fabuloso resultado de mi tercer álbum musical, producido en 2007 con canciones que compuse en ritmo de salsa, bachata, merengue y reggaetón y balada pop, cuando nunca imaginé ni me interesó hacer una canción antes de llegar a los 68 años de edad, y hoy tengo 76, motivan a que los inste a abrirse y aprovechar las sorpresas que a diario nos concede la vida, pues esta es así mucho más maravillosa. Introducción. Los planteamientos contenidos en la presente publicación son continuación de lo que anteriormente había hecho su autor, Víctor Manuel Alcibíades Félix Pérez, en los siguientes trabajos, los que se recomiendan leer para comprender completamente sus conceptos e ideas fundamentadas en análisis de definiciones y hechos científicos de la física y la matemática. Análisis de la antiderivación definida cuando se aplica al estudio de fenómenos en los que se transfiere masa y energía a tasas variables, considerando los efectos relativistas y cuánticos. Autoevaluación de los planteamientos publicados anteriormente por Víctor Manuel Félix Pérez sobre la integral definida, las matemáticas, la física y el cosmos. Precisiones en relación a los planteamientos publicados anteriormente por Víctor Manuel Alcibíades Félix Pérez sobre la integral definida, la matemática, la física y el cosmos. Nuevos aportes y precisiones sobre la integral definida, la matemática y la física y el cosmos, correspondientes al periodo de abril a agosto de 2016. Segundo, clasificación de los componentes del cosmos, basado en el uso que en física se da a la antiderivación definida y especialmente a su aplicación al balance de materia y energía y al de momento, y los resultados que se obtienen al cuantificar las variables y procesarlas en los experimentos y pruebas científicas, conlleva a deducir que el cosmos está compuesto de la forma siguiente: por materia, energía, que ya hemos percibido
e identificado por su naturaleza y por los principios y normas que rigen su comportamiento, la que denominaremos de tipo ordinaria. La materia energía que todavía no hemos percibido, pero que finalmente podríamos percibir e identificar por su naturaleza y los principios y normas que rigen su comportamiento, la que denominaremos de tipo ordinaria por identificar. Las entidades que podríamos percibir por el intercambio de masa-energía ordinaria con la materia-energía de los tipos indicados anteriormente, pero de la que nunca conoceríamos su verdadera naturaleza ni sus principios y normas que rigen su comportamiento, en razón de limitaciones propias de nuestro universo animal, vegetal, mineral y ecológico, la que denominaremos de tipo no ordinaria. Y por último, las entidades que no podríamos percibir en forma alguna, si como tampoco su verdadera naturaleza y los principios y normas que rigen su comportamiento en razón de limitaciones propias de nuestro universo animal, vegetal, mineral y ecológico, la que denominaremos de tipo no ordinaria imperceptible. A los fines de mejorar lo que se quiere comunicar con este escrito, se utilizarán las siguientes abreviaturas. M-E en lugar de masa-energía ordinaria, que es perceptible, identificable y cuantificable. CO en lugar de cosmos ordinario, que es la parte del cosmos compuesto por materia-energía que ya hemos percibido e identificado, y materia-energía que todavía no hemos percibido, pero que finalmente podríamos percibir e identificar. O sea, compuesto por materia-energía ordinaria. CNO en lugar de cosmos no ordinario, que es la parte del cosmos compuesto por entidades no ordinarias y no ordinarias imperceptibles, o sea, que el CNO solo puede ser percibido cuando el CO le transfiere M-E o cuando el CO recibe el CON, algo en términos de su equivalencia en ME. En otras palabras, que aunque no conozcamos la naturaleza y comportamiento de lo que integra el CNO, no podremos percibir, identificar y cuantificar el nivel de intercambio entre CO y el CNO por la ME que se transfiere del CO al CNO y por lo que se transfiere del CNO al CO en términos de su equivalencia en ME. Se plantea entonces que, con fines de analizar los fenómenos que se presentan en el cosmos, se debe considerar que éste está compuesto por un cosmos ordinario y un cosmos no ordinario que están en pleno contacto con el espacio-tiempo, lo que se ha deducido por los razonamientos detallados sobre el tratamiento que los científicos han dado a la denominada ley de conservación de la masa y la energía y del momento. Así como a los resultados científicos deducidos de la aplicación de la misma a muchos y variados experimentos cuidadosos. Mediante esos razonamientos
se dedujo lo siguiente, que ya ha sido expresado en publicaciones anteriores sobre este estudio, que la ley de conservación de la masa y la energía solo es válida si se incluye en su balance un intercambio de ME entre el CO y el CNO del sistema, que es lo que explica que cuando el sistema efectúa trabajo sobre el entorno mediante fuerzas que aumentan continuamente con la posición espacial, entonces el trabajo real es mayor que el calculado por la integral que define el trabajo y menor cuando el trabajo es efectuado por fuerzas que disminuyen continuamente. En dichas publicaciones también se indicó que cuando el sistema transfiere materia-energía ordinaria a su entorno a flujo o tasa creciente, ocurre un efecto similar a cuando el sistema realiza trabajo sobre el entorno con fuerza creciente, así como similar efecto se presente cuando el sistema transfiere materia-energía ordinaria a flujo o tasa decreciente, a cuando realiza trabajo sobre el entorno con fuerza decreciente, en lo que hay consistencia, ya que trabajo es equivalente a energía. Es oportuno establecer de forma más precisa estos planteamientos, por lo que se expresa, comillas, que cuando hay intercambio de materia-energía ordinaria entre dos entidades cósmicas del CO, ya sea mediante trabajo con fuerza creciente o por flujo creciente de materia-energía ordinaria, entonces las entidades cósmicas del CNO en contacto con las del CO transfiere al CO una cantidad ME equivalente, que lo contrario ocurre cuando el intercambio de materia-energía entre las entidades cósmicas del CO se produce mediante trabajo con fuerza decreciente o por flujo decreciente de materia-energía ordinaria. Cierre de comillas. Debe tenerse presente que un campo eléctrico, magnético y gravitacional son entidades del CO y que, por lo tanto, cuando hay intercambio de energía entre estos a tasas variables, como ocurre en los campos eléctricos y magnéticos de una onda electromagnética, entonces también se presenta intercambio de masa-energía equivalente entre el CO y el CNO del cosmos. Para mayor precisión, cabe destacar que si las entidades cósmicas del CO se comportan como partículas o como condensación de partículas, como por ejemplo entre dos átomos que tienen electrones, protones y neutrones, entonces para cuantificar el efecto neto de intercambio de masa-energía equivalente entre el CO y el CNO del cosmos, se debe considerar el intercambio de masa-energía equivalente entre las partes internas de cada átomo, por ejemplo, entre electrones y protones, entre protones y neutrones y entre neutrones, ya que el intercambio entre el CO y el CNO del cosmos se presenta cada vez que hay intercambio de materia-energía ordinaria entre las entidades del CO en presencia de fuerzas variables o flujos de materia-energía ordinaria
a tasas variables. En forma más profunda se requeriría contemplar las relaciones que se establecen entre partículas constituyentes de aquellas como los quarks, por ejemplo. Que conste entonces que es así como se mantiene el equilibrio dinámico entre el CO y el CNO según las conclusiones de este estudio recogidas en publicaciones anteriores. Tercero, transformación de la fuerza en sistemas inerciales de relatividad especial. Cabe destacar que cuando una fuerza se aplica a una entidad con masa-energía ordinaria, CO, que se desplaza con determinada cantidad de momento lineal en un instante y lugar determinado de un sistema inercial de referencia, si la fuerza se descompone en tres componentes, quedando uno en la misma dirección que la del momento lineal y las otras dos componentes en dirección perpendicular, entonces la componente de la fuerza en dirección al momento lineal original se mantiene inalterada en cualquier otro sistema inercial con ejes paralelos al ya seleccionado durante un periodo infinitesimal de tiempo. Por lo tanto, como las otras dos componentes se mantienen perpendiculares al desplazamiento de una entidad durante ese periodo infinitesimal de tiempo, entonces una fuerza creciente o decreciente ejercerán en cada caso igual cantidad de trabajo en esos sistemas inerciales de referencia y por lo tanto, según cada caso, en esos sistemas inerciales, el CO y el CNO intercambiarán igual cantidad de masa-energía equivalente. De esta manera se demuestra en forma detallada que los planteamientos que se han realizado durante el desarrollo de este estudio en cuanto a la forma en que interactúan el CO y el CNO se cumplen para la física relativista especial. Sobre la transformación fuerza bajo esas condiciones se recomienda revisar las páginas 142 a 144 y la 184 del libro Special Relativity, escrito por David Morin y publicado en 2017 por la editora Create Space. Para ilustrar lo indicado en cuanto a la transformación de la fuerza en sistemas inerciales de la física relativista, considere una fuerza que actúa sobre una partícula y que se descompone en dos, una que actúa en dirección de su movimiento longitudinal y otra vertical a esa dirección. La única que efectúa trabajo es la longitudinal para todo sistema de referencia inercial que se mueva en dirección del movimiento de la partícula. Por lo tanto, si la fuerza aumenta en uno de estos sistemas de referencia, aumentará en los otros, y si disminuye, eso ocurrirá en los demás sistemas de referencia. Entonces, para todos esos sistemas de referencia se cumple que si la fuerza aumenta de forma continua, el cálculo del trabajo realizado mediante integración resulta en un valor mayor que el verdaderamente efectuado, y lo contrario ocurre cuando la fuerza disminuye continuamente. Mediante la transformación del 4 vector de fuerza se observa que cuando la fuerza longitudinal
aumenta en un sistema inercial o en sistema instantáneo de referencia, se presenta un aumento de la razón de flujo de la energía potencia y viceversa. O sea que si aumenta la potencia, razón de flujo de energía, entonces aumenta la fuerza longitudinal en los demás sistemas inerciales de referencia. Por lo tanto, si se utiliza una potencia creciente para determinar la energía transmitida, la integral definida daría un resultado mayor que la verdaderamente transmitida. En caso de que la razón de flujo disminuya, el efecto sería el contrario. La fuerza se define en un determinado sistema de referencia como fuerza igual a derivada de P con respecto a dt, en la que P representa el momento lineal de la partícula y T el tiempo. Si se toma el eje X del sistema en referencia inercial en el que se mide la fuerza en dirección P, al descomponer la fuerza F en su componente X y la otra en dirección vertical al eje X, entonces la fuerza longitudinal es igual a F de X igual a derivada de PX con respecto a T igual a derivada de T derivada con respecto a T de masa por velocidad igual a M masa por derivada de B con respecto a T más V derivada de la masa con respecto a T, siendo M la masa de la partícula y 1 sobre radical 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado, expresión en la cual B es la velocidad de la partícula y C la velocidad de la luz. Si F su X crece continuamente, puede ser porque ambos términos crecen, porque uno crece y el otro permanece constante, o porque uno crece a una tasa más alta que a la que el otro decrece. El trabajo que realiza la fuerza, por definición, es W igual a integral de X1 a X2 de F de X por diferencial de X, ya que la componente de la fuerza perpendicular al movimiento al eje X no realiza trabajo. En publicaciones anteriores hemos destacado que cuando el integrando F sub X aumenta en relación a X, entonces la integral resulta en un valor mayor que el trabajo verdaderamente realizado por la fuerza, y que lo contrario ocurre cuando la fuerza disminuye en relación a X. Como la fuerza que actúa en dirección al movimiento resulta la misma para cualquier sistema de referencia inercial que se desplace en dirección X, se concluye que al utilizar la integral para calcular el trabajo efectuado en cada uno de esos sistemas de referencia, se cumple en estos lo que ya se ha planteado. Para sistemas inerciales que se desplacen con sus ejes X en direcciones distintas al de la velocidad del objeto, se cumple lo antedicho, porque su movimiento se puede descomponer en dirección a la del objeto en dirección perpendicular a este,
y si una fuerza es creciente con relación a uno de los sistemas de referencia, también será creciente en cualquiera de los otros sistemas. En caso de fuerzas decrecientes, también se cumple lo planteado para cada sistema inercial de referencia, tomando en cuenta que cuando la fuerza no se mantiene constante, el trabajo que realiza se debe calcular por segmentos de desplazamientos que serían del orden de la longitud de Planck, nunca tan pequeño como se desea según la definición del límite matemático. Entonces, las conclusiones que hemos efectuado son válidas en general, considerando como se acepta en la relatividad especial que el sistema de referencia instantáneo como un sistema inercial válido durante muy poco tiempo. Cuarto, efectos cósmicos en presencia de ondas mecánicas, electromagnéticas, mecanocuánticas y gravitacionales. Cuando los fenómenos que se presentan en el CO son en forma de onda, conviene identificar cuáles de sus características son las que hay que dar seguimiento para cuantificar el intercambio de masa-energía equivalente entre el CO y el CNO del cosmos. En caso de ondas mecánicas que llevan masa-energía ordinaria de una porción a otra del medio, conviene observar que ese efecto cósmico se produce por el establecimiento entre átomos y moléculas, electrones y núcleos, fuerzas variables con desplazamientos relativos que, como se ha expresado, conducen además a efectos cósmicos entre el CO y el CNO del cosmos. Por ejemplo, en la transferencia de energía en cuerdas, la fuerza que actúa en cada punto de la cuerda y que es responsable de esa transferencia de energía aumenta cuando la pendiente de la cuerda con respecto a la coordenada espacial o con respecto al tiempo aumentan, situación en la que entonces se produce transferencia de masa-energía equivalente del CNO al CO. Esta transferencia se invierte cuando la situación es diferente. No hay transferencia de energía entre las partes en contacto de la cuerda cuando alguna de esas pendientes es cero. En caso de ondas sonoras representadas por la variación de la presión, hay transferencia de masa-energía equivalente al CNO o En caso de ondas sonoras representadas por la variación de la presión, hay transferencia de masa-energía equivalente del CNO al CO cuando aumenta la derivada de la presión con respecto a cualquiera de las coordenadas espaciales o a la coordenada tiempo. Ocurre lo contrario cuando esas derivadas se comportan distintas. Cuando esas pendientes no cambian, o sea, sus derivadas son cero, entonces no hay intercambio de masa-energía entre el CNO y el CO. Si las ondas sonoras se representan por la variación del desplazamiento de las partículas del medio, la interacción entre el CNO y el CO se determina tomando en cuenta lo antedicho, en adición a que
la pendiente de la presión aumenta cuando la del desplazamiento disminuye y viceversa en relación a las mismas coordenadas. De ese modo, se procedería con cualquiera otra onda mecánica identificando las características de las ondas que están directamente vinculadas con las fuerzas que se producen en el medio por la presencia de la onda. Si la onda es electromagnética, se produce transferencia de masa-energía equivalente al CNO o del CNO al CO cuando la pendiente del campo eléctrico o del campo magnético aumentan en relación a cualquiera de las coordenadas espaciales o con la coordenada temporal. Ocurre lo contrario cuando esas pendientes se comportan distintas. En caso de que las pendientes no cambien como cuando sus segundas derivadas son cero, entonces no hay intercambio de masa-energía entre el CNO y el CO. Si se atiende al flujo eléctrico o al magnético, entonces cuando uno u otro aumenta, se produce transferencia de masa-energía equivalente del CNO al CO, y si disminuyen ocurre lo contrario. Cuando uno de esos flujos es cero, entonces no hay intercambio de masa-energía entre el CNO y el CO. Efectos similares se presentan cuando la denominada corriente de desplazamiento fluye a tasa variable, creciente o decreciente. En cuanto a las ondas mecanocuánticas, si el gradiente de la energía potencial aumenta con relación a cualquiera de las coordenadas espaciales o con la coordenada temporal, entonces hay transferencia de masa-energía equivalente del CNO al CO y del CO al CNO cuando dicho gradiente disminuye, tomando en cuenta que el gradiente de la energía potencial es la fuerza aplicada a la partícula. Si el gradiente es cero o constante, entonces no hay intercambio de masa-energía entre el CNO y el CO. Para un estado estacionario de la partícula mecanocuántica, o sea, cuando la función de distribución de probabilidad de encontrarla en una determinada región del espacio no varía con el tiempo, entonces hay transferencia de masa-energía equivalente al CNO, del CNO al CO cuando las curvaturas de sus funciones de ondas disminuyen, ya que cuando esas curvaturas aumentan, la partícula aumenta su energía cinética. Si esas curvaturas disminuyen, entonces hay transferencia de masa-energía del CO al CNO. No hay intercambio de masa-energía en caso de que las curvaturas se mantengan constantes en relación a las coordenadas espaciales. Para estados no estacionarios de la partícula mecanocuántica, la interacción entre el CNO y el CO solo podría establecerse en base al valor creciente, decreciente o cero del gradiente de la energía potencial y quizá mediante observables del operador mecanocuántico de la energía potencial de la función de onda de la partícula. En cuanto a la física cuántica, se sabe que las ondas electromagnéticas se comportan como partículas, fotones, cuando se producen y cuando se absorben
o chocan con determinadas partículas, como cuando chocan con electrones en los fenómenos fotoeléctricos y de Compton. Por lo tanto, en la producción y en la absorción de fotones también debe producirse efecto cósmico entre el CO y el CNO del cosmos, ya que hay flujo de energía que se espera sea variable por la naturaleza ondulatoria de los fotones en tiempo infinitesimal después de su producción y tiempo infinitesimal antes de su absorción. Tiempo que, aunque muy pequeño, debe existir, pues ningún fenómeno puede producirse a velocidad mayor que la de la luz. En cuanto a las ondas mecanocuánticas, debido a que presentan difracción e interferencia, entonces producen efecto cósmico entre el CO y el CNO del cosmos, cuyo efecto debería considerarse si se espera sea significativo. En relación a las ondas gravitacionales, habrá transferencia de masa-energía equivalente del CNO al CO cuando la fuerza de marea, tidal force, aumenta, y del CO al CNO cuando dicha fuerza disminuye. No habrá intercambio alguno entre el CO y el CNO cuando la fuerza de marea no varía. Cabe destacar que las ondas de cualquier naturaleza, sinusoidales y cosenoidales, que causan perturbaciones en el espacio-tiempo de forma simétrica, ocasionan intercambios entre el CO y el CNO que se anulan cada media onda, pero no así en ondas sin ese tipo de simetría. Quinto, la relatividad general y los efectos cósmicos entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario. En la publicación anterior sobre este tema, se propuso efectuar un experimento para comprobar el efecto de la gravedad como una pequeña masa con desplazamiento vertical, esencialmente con el fin de demostrar que el trabajo de la fuerza de gravedad se produce de forma discontinua, como por paquetes discretos, aunque el campo de fuerzas gravitacionales fuera continuo. En la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, no se considera la existencia de fuerza gravitatoria, sino que se trata de campos de aceleraciones que originan la gravedad por la curvatura que ésta causa al espacio-tiempo. En esa importante teoría se considera que la curvatura del espacio-tiempo ejerce su efecto sobre las entidades presentes en cada uno de sus puntos espaciotemporales de forma continua, ya que se postula que la dicha curvatura es continua, sin saltos, con descripción de funciones matemáticas continuas, dependientes de las variables del espacio y del tiempo. Aún basados en esta exitosa teoría, las aceleraciones propias de esos campos sobre las velocidades de una entidad con masa-energía ordinaria solo ejercerían su efecto al transcurrir cierto tiempo, ya que el cambio de velocidad instantánea fruto de esa aceleración propia es nulo, sin que esas aceleraciones actúen por cierto tiempo sobre esa entidad. Por lo tanto, ese efecto en términos de la curvatura que causa la gravedad debería considerarse como producida por una curvatura
con saltos discontinua, con campo de aceleraciones gravitacionales que, aunque continuas, efectivamente solo algunas de ellas producen su efecto al estilo de efectos cuánticos del espacio-tiempo. En forma similar a lo planteado en la publicación anterior de este estudio, se recomienda considerar esos saltos del espacio-tiempo gravitacionales al investigar. En forma similar a lo planteado en la publicación anterior de este estudio, se recomienda considerar esos saltos del espacio-tiempo gravitacionales al investigar sobre las discrepancias existentes entre la teoría general de la relatividad y la teoría cuántica cuando se estudian fenómenos que ocurren en sistemas espaciotemporales pequeños, sujetos a efectos cuánticos significativos. En este estudio cabe resaltar que la teoría general de la relatividad se fundamenta en el concepto de la existencia del sistema inercial instantáneo que se reconoce como muy aproximado a la realidad, pero no como la realidad misma, que es la que se refiere a este estudio. Sexto, observaciones adicionales sobre resultados de la física cuántica. En cuanto a la física cuántica, se invita a reflexionar sobre lo siguiente. A. Posibles vínculos conceptuales entre el concepto observable en los postulados de las funciones mecanocuánticas y el concepto de masa-energía del cosmos ordinario. Ver capítulo 14 del libro Physical Chemistry de Thomas Engel y Philip Reed, segunda edición. B. La posible relación entre la energía mínima que tiene una partícula en un ambiente restringido y el intercambio de masa-energía equivalente entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario con fines de mantener el equilibrio dinámico del cosmos, que no es estático. C. La relación del equilibrio dinámico entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario con el principio de incertidumbre de Heisenberg, que postula la incertidumbre entre momento lineal y posición y entre energía y el tiempo exacto en el que una partícula mecanocuántica se encuentra en lugar del espacio-tiempo, ya que ese intercambio entre masa-energía equivalente entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario pueda ser una de las variables que, al no tomarse en cuenta, pudiera contribuir a la aleatoriedad de las variables objeto de la incertidumbre del principio de Heisenberg. D. La posibilidad de que los fenómenos observados sobre difracción e interferencia en ondas electromagnéticas pudieran ser mejor entendidos, especialmente en cuanto a la presencia de aquellas franjas de interferencia cercanas a las más pronunciadas, si se toma en cuenta el intercambio dinámico de masa-energía equivalente entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario del cosmos, por su posible efecto sobre la inestabilidad de las longitudes de las ondas que se interfieren. Aunque para las partículas mecanocuánticas el cuadrado del valor de su función de onda
se interpreta en términos de la probabilidad de encontrar la partícula en un determinado lugar del espacio-tiempo, se debe contemplar la posibilidad de extender esa interpretación a como las veces que la partícula ha estado en los lugares que es posible encontrarla por unidad de tiempo de Planck. F. La relación entre la energía de un fotón, un cuanto que se calcula multiplicando la constante de Planck por la frecuencia de la onda del fotón, con el hecho de que no hay transferencia neta de masa-energía equivalente entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario, cuando se completa una onda o media onda simétrica, así como cuando se considera que los cambios permitidos de energía entre los estados estacionarios de los sistemas cuánticos es sólo para números completos de cuantos, como así se ha encontrado en los experimentos sobre la radiación de cuerpos negros. Se hace constar, como se indicó en publicaciones anteriores, que los errores que se producirían al no tomar en cuenta los efectos del equilibrio dinámico entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario del cosmos serían más significativos cuando la transferencia neta de masa-energía es de mayor magnitud. Así como reiterar que un campo de fuerza es exactamente conservativo solo si sus fuerzas tienen igual magnitud, dirección y sentido. Solo así como se demostró en publicación anterior, tomando en cuenta los efectos de las condiciones iniciales y de forma al realizar la operación sobre antiderivación matemática en el análisis de cualquier fenómeno cósmico. Séptimo, la velocidad de la luz, el índice de refracción y el equilibrio dinámico del cosmos. Según los resultados experimentales y los planteamientos de la física relativista, nada puede alcanzar la velocidad más alta que la de la luz en el vacío, la que, como las demás ondas electromagnéticas, genera intercambio neto de masa-energía equivalente entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario local. Cada vez que completa una onda o media onda, además, los fotones de estas ondas son más energéticos cuando su frecuencia aumenta y su periodo se reduce, lo que significa que los fotones pueden ser energéticamente más eficientes cuando se reduce el tiempo en que se restablece el equilibrio local entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario, que es el menor tiempo en el que se hace cero el flujo neto de masa-energía equivalente entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario. Conviene destacar que los distintos índices de refracción de la luz resultan por el cambio de la longitud de onda, no de su frecuencia, lo que pudiera estar relacionando el equilibrio dinámico del cosmos en razón de que la reducción de la longitud de onda hace que los fotones tengan más momento lineal, lo que favorece su desplazamiento en medios más densos, pero sin afectar la frecuencia,
con la que se balancea el flujo de masa y energía equivalente entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario local. Octavo, cálculo de la transferencia neta de masa-energía equivalente entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario cuando el fenómeno que se analiza es ondulatorio. En las dos publicaciones anteriores sobre este estudio se propusieron fórmulas para determinar los errores que se cometen cuando se utiliza la operación matemática antiderivación definida al calcular el flujo de energía que intercambia un sistema y su entorno cuando estos forman parte del cosmos ordinario, incluyendo el caso de flujo de energía mediante trabajo. Esos errores, como se explicó en esos documentos, se presentan por no considerar el intercambio de masa-energía equivalente entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario local, o sea, entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario del espacio-tiempo en que se desarrolla el fenómeno que se analiza. Cuando el fenómeno que se analiza se desarrolla con ondas de cualquier naturaleza, se puede calcular el flujo neto de masa-energía equivalente entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario local, descomponiendo las ondas en ondas simétricas como el que se efectúa con ondas sinusoidales y cosenoidales en los análisis del tipo Fourier, para dejar solo la parte de onda del fenómeno que no se puede representar por la suma de ondas simétricas, parte a las que se determinaría un valor representativo de su simetría, que sería una medida del flujo neto de masa-energía equivalente entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario local. Noveno, los desbalances locales entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario y sus efectos acumulativos en el cosmos total, el que ocupa todo el espacio-tiempo. Entre los fenómenos que se desarrollan en distintos lugares del espacio-tiempo, como un conjunto de eventos con coordenadas específicas de espacio y de tiempo, pueden presentarse muchos con flujos netos de masa-energía equivalentes distintos de cero entre los respectivos cosmos ordinario y cosmos no ordinario locales, desbalance que pudiera acumularse de tal manera que la distribución de masa-energía equivalentes entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario de todo el espacio-tiempo puedan ocasionar fenómenos a gran escala con fines de que esa distribución de masa-energía equivalente sea la más apropiada para un mejor balance. Fenómenos como los agujeros negros, la explosión y la desaparición de estrellas, la expansión y contracción del cosmos total, la presencia y cantidad de materia y energía oscura pudieran ser afectados por el dinamismo y desbalance entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario que integran el cosmos total. Décimo, experimentos para determinar el grado de veracidad de los planteamientos y conclusiones de este estudio. En publicaciones anteriores se ha expuesto, se han expuesto experimentos que deberían efectuarse en laboratorios
En publicaciones anteriores se han propuesto experimentos que deberían efectuarse en laboratorios sobre física y matemática de elevadísima precisión, pero no son los únicos, ya que buenos especialistas en física experimental pueden concebir variados experimentos en base a los diversos planteamientos de este estudio, lo que se anhela se haga realidad oportunamente para que conozcamos la utilidad de este esfuerzo intelectual. Reiteración de solicitud. Como en los escritos anteriores sobre este tema, se solicita a todos los que tengan acceso al presente trabajo que lo divulguen para que aquellos con mayores conocimientos sobre lo tratado puedan ayudar a determinar el verdadero valor de lo que se expone. Como quien escribe debe esforzarse por hacerse entender, se hace saber que cualquier aclaración solicitada será atendida con mucho gusto. Además, se reitera que lo único que se persigue con el presente estudio es poder contribuir al avance del conocimiento mundial. Hasta aquí este ensayo. Luego, más adelante, se deja constancia de la bibliografía consultada. Fin de este ensayo. Autor: Víctor Alcibíades Félix Pérez.